Bueno, el hermano todavía manda sus saludos desde el Canadá. El hermano Saba también, maestre, desde la mina de Calentura. Estamos hablando de un estudio. ¿Cómo es el tema? Lo que hace daño a la iglesia. Hemos hablado ¿de qué cosa? Las divisiones, las murmuraciones, y el domingo hablamos un poquito del pecado. Vamos a continuar hoy con ello. Vamos a colocar la cita en Romanos 5, 12. Gloria a Dios. Quiero decirle, hermano, que ya el hermano Fabián, la hermana María, ellos se casaron ya hace 15 días más o menos. Tenemos el matrimonio para el 13 de julio. Y quiero decirle a los hermanos que están tomando las clases, los estamos esperando a ellos para hacer la ceremonia, comernos un toro, 2 chivos, 5 gallinas, 15 iguanas, un saíno. Eso está una fiesta grande. Y después del matrimonio, creo que eso cae viernes. Viernes, Fabián. Sábado, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si bautizamos. Ahí nos ponemos de acuerdo con el grupo. Después de la escuela, los que están tomando las clases se quedan un momentico. Vamos a tener una reunión. ¿Listo? Si quiere apaga esta luz, Nelson. Por tanto, como el pecado entró al mundo por y por el pecado, así la muerte, por cuantos pecaron. Listo, tenga la bondad de estar cómodo. Gloria a Dios. El pecado, en términos concretos, porque no quiero tomar de pronto la etimología de la palabra, no quiero tomar el griego o el hebreo, aunque el griego es parabasis. Pero el pecado, en términos castizos, quiere decir desviarse de la voluntad de Dios. Sin embargo, la etimología, la raíz de la palabra, quiere decir errar el blanco, errar la santidad de Dios. Todo lo que no está dentro de su voluntad, dentro de la voluntad de Dios, es pecado. Primera de Juan 3:4 dice lo siguiente: todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es, ¿qué cosa? Infracción de la ley. ¿Cierto? ¿De cuál ley? Está la ley moral, que es el decálogo que Dios le dio a Moisés. ¿En qué monte? En el monte Sinaí, de los 10 mandamientos, que el Señor Jesucristo los redujo a 2. ¿Cuáles fueron? ¿Cuál es el primero que redujo Jesús, perdón? El primer mandamiento y grande es: oye Israel, Jehová nuestro Dios, y amarás a Jehová nuestro Dios con toda tu mente, con todas, y solo a Él. Y el segundo es semejante. ¿Cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo. ¿Por qué lo redujo en 2? Porque la primera parte tiene que ver con Dios. No tendrás dioses ajenos, no te inclinarás, no los honrarás, no les servirás,
Solo a tu Dios servirás y amarás. Pero el segundo, a tu prójimo como a ti mismo, está la segunda parte que dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo ni su asno, no cometerás adulterio, no cometerás falso testimonio, no cometerás homicidio. Por eso lo redujo en dos. Amén. Esa es la ley moral. Pero Cristo quitó la ley de ritos y mandamientos, de luna nueva, de día de reposo, de matar un cordero. Si viviésemos en la ley, hoy cada uno tendría que traer o un cordero o un palomito. El cordero lo llevaba la gente que tenía recursos. Entonces ese cordero lo traían al sacerdote, y entonces el sacerdote lo mataba para que la ira de Dios se aplacara por el pecador que venía a presentar su pecado, pero que era remitido sobre el animal, que era un cordero de 1 año sin defecto. Tenía que ser sano, fuerte, o un palomo para los pobres, porque esos animalitos llevaban el pecado del penitente. Pero Juan Bautista en el Jordán dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aplauda a Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Esa ley de ritos y mandamientos la abolió Jesús. Pero está la ley civil, que está latente. Está la ley del espíritu, está la ley de la conciencia. Eso sigue. Pero dice la Biblia que los que andamos en el espíritu, para ellos no hay ley, porque cumplimos la voluntad de Dios. Ya que la ley fue dada, le voy a hacer una pregunta: ¿la ley fue dada para el bueno o para el malo? Yeidri, ¿para quién fue dada la ley? ¿Para el bueno o para el malo? Para el malo. ¿A quién le ponen comparendo? ¿El que se detiene en el semáforo o el que se lo vuela en rojo? ¿A quién le ponen el comparendo? ¿El que anda con la licencia de conducción o el que anda ilegal manejando? ¿A quién le ponen el comparendo? ¿Al que tiene el seguro y la tecnomecánica al día o el que anda sin seguro, sin tecnomecánica? ¿A quién? La ley fue dada para el malo. La ley apareció para sacar el pecado, porque antes de la ley no se imputaba de pecado, porque no había quien la señalara. Pero la ley es vivir a espaldas de Dios, vivir en contra de Dios. Entonces la ley apareció para decir: hey, eso es pecado. La ley apareció para acusar al pecador. La ley apareció para encerrarlo. La ley apareció para matarlo. La ley apareció para condenarlo. Pero dice la Biblia que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Alabanza que está en esta mañana. Aplauda a Jesús. Pero dice el apóstol Pablo que la ley fue nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo. ¿Y qué era el ayo? Lo que está en el instituto, ¿qué era el ayo? El ayo era un tutor, un maestro, a alguien que lo encargaban de llevar el niño a la escuela, llevarlo. Es decir, el ayo. La ley fue nuestro ayo, fue nuestra guía. Pero si la ley apareció para mostrar el pecado, para condenar al pecador, para acusarlo, para encerrarlo, pero la ley también le dijo al pecador: hey, yo te mato, yo te condeno, yo te declaro pecador. Pero mira, si miras al Calvario y crees en el que muere por ti, eres libre de mí. Y hemos creído en él y hoy somos libres. Oh, alabanza. Y a quien el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente. Aplauda a Jesucristo. El pecado
es el causante de toda la desgracia de la raza humana. Cuando no había pecado, no existía enfermedad. Cuando no había pecado, no existía odio. Cuando no había pecado, no existía fornicación ni adulterio. Cuando no había pecado, no existía ni hombres matricidas ni hombres patricidas. ¿Cuál es el matricida? El que le quita la vida a la mamá. Y si vio usted que un hombre allá en Antioquia le quitó la vida a la mamá con un cuchillo. Porque la Biblia dice que para este tiempo vendrían hombres sin afecto natural. Y mire usted, ese muchacho la vida la tiene corta, porque el mandamiento con promesa es: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Por eso hay gente que no le va bien, porque no honra a papá, no lo respeta, no lo venera. Pero los que le respetamos nos ha ido bien, hemos tenido larga vida y hemos sido bendecidos por él. Aplauda a Jesucristo. Amén. Es más, el pecado es el causante que la muerte exista. Porque el mandamiento fue: de todos estos frutos puedes comer, pero menos de este. Porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Y entró la muerte espiritual, que es la separación del hombre con Dios. El que vive en pecado, el que vive en el baile, el que vive fornicando, el que se acuesta con el novio en el motel, el que la mamá no sabe que tiene un marido escondido, ese está muerto en delito y pecado. Aunque él anda, pero está muerto. Oh, pero aquí hay uno que da vida, y vida en abundancia. Se llama Jesucristo. Porque los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, y los que la oyeren vivirán. Yo quiero que usted le dé un aplauso. Yo siento aquí la gloria de Dios. Aleluya. Pulsa bajaita la bajaya. Oh, aplauda a Jesucristo, hermano. ¿No dice Romanos 12? Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, ese hombre fue Adán. Y por el pecado se metió. Y cuando vio la raza humana le dijo: muerte, ven que hay gente para matar. Por tanto, el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y la muerte hizo metástasis. Pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Pero vino uno, dice la Biblia en ese mismo capítulo: así como en Adán todos mueren, en Cristo también todos vivirán. Así como en Adán todos fueron condenados, en Cristo serán justificados. Busque el verso 13, 14, 15, 16. Ahí mismo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, la transgresión de Adán todos murieron. Abundaron mucho más para los muchos la gracia. Es decir, el pecado entró por uno y murieron los muchos, pero por uno, los muchos, le llegó la gracia de Dios y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. En Adán mueren, pero en Cristo viven. En Adán son condenados, pero en Cristo justificados. Alabanza a su nombre, la gloria. Aplauda a Jesús.
Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. ¿Cuál fue? Desobediencia. Ese solo pecado nos tiene como estamos hoy. Que el papá odia al hijo, que la hija odia a la mamá, que la hija no le habla a la mamá, que la hija le desea la muerte, que la hija le odia. Producto del pecado. Ese pecado es el que hoy hace que se hable de feminicidio, que es el boom de hoy. Que el hombre le mata a la propia mujer, la esconde, la tira, la echa para acá. Ese pecado es el que tiene hoy la ideología de género por todo el mundo. Ese pecado es el que tiene que hoy los hombres no quieran ser hombres y las mujeres no quieran ser mujeres. Ese pecado único es el que tiene hoy el mundo lleno de sida, llena del papiloma humano. Pero el don vino por un hombre, Jesucristo, porque ese don es el que tiene hoy una iglesia redimida, lavada, comprada con la sangre de Jesucristo. Oh, alabanza. Aplauda su nombre. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, la muerte reinó desde Adán. Demoró 4000 años reinando. Y cuando digo reinando, porque la muerte aún existe, era que la que mandaba, la que tenía las llaves del Hades y del infierno. Demoró 4000 años reinando, pero apareció uno que no era igual a los demás, aunque se parecía, sin pecado. Oh, alabanza. Y venció la muerte con la muerte, es decir, murió y se levantó vivo y vive para siempre. Oh, y los que en él creen, aunque estén muertos, vivirán. Dele un aplauso a Jesús. Mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. El 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. A todos. Cuando la gente dice, ¿yo de qué me voy a arrepentir? Estás condenado. Si yo no he pecado, estás condenado. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Vamos a dejarlo hasta ahí. El pecado es el causante que hoy haya homicidios, hurtos, atracos, injusticia, violencia intrafamiliar, violencia social. El pecado es el causante de que hoy la gente no se ame como antes. El pecado es el causante de que hoy hayan divisiones de partidos e ideologías políticas. El pecado es el causante de que hoy hayan indigentes o lo que le llaman gamines. El pecado es el causante de que hoy hayan drogodependientes, gente en los puentes consumiendo boxer y droga. El pecado es causante de que hoy hayan y existan centros psiquiátricos.
El causante es el pecado, que hoy las disciplinas de la humanística, la psicología, la sociología, la antropología y todo lo que tiene que ver con el hombre, la medicina y todo aquello es la causante de que hoy hayan tantos especialistas, porque en el mundo la OMS, Organización Mundial para la Salud, ha descubierto que hay 7,000 enfermedades mortales que no se les conoce el nombre, pero el pecado es el causante que haya tanta enfermedad. Pero hay uno que por su llaga nos sanó, por su llaga fuimos sanos, por su llaga fuimos curados. Y está aquí en esta mañana. Aplaude el nombre. Gloria a Dios. El pecado es el causante que hoy existan damas que venden sus cuerpos y que le llaman trabajadoras sexuales, pero la Biblia dice que son rameras. Y el texto hebreo es más fuerte y no lo quiero mencionar. El pecado es el causante de que hoy existan mujeres, madres de familia, que se les llama familias monoparentales, que solo es papá o solo es mamá. El pecado es el causante de que hoy existan gente abusada y están calladas y sufren por dentro, porque el papá la abusó, porque el padrastro la abusó, porque el hermano la abusó, porque el abuelo la abusó, porque el primo lo abusó. Es el pecado el causante de todo ello. Pero apareció la gracia de Dios. Puso así tanta la bacha talla. Por eso dice la Biblia que cuando abundó el pecado, dice una versión antigua, sobrepujó. La de Casiodoro de Reina, la de 1602, dice: cuando abundó el pecado, sobrepujó la gracia de Dios. El pecado es el causante que existan niños abandonados. El pecado es el causante que hoy existan jíbaros. ¿Usted sabe lo que es un jíbaro? El pecado es el causante de que el propio hijo abusa de la mamá. Pastor, sí, conozco casos de primera mano. El pecado es el causante de que existan infidelidades en las parejas, en los matrimonios, en los hogares. El pecado es el causante que hayan alcohólicos. Y para contrarrestar el problema vino una asociación o un centro de rehabilitación, Alcohólicos Anónimos, y va allá y demora un año, pero cuando sale de allá como es esclavo, porque no le han curado el problema. El problema no es el alcohol, el problema no es la droga, el problema no es la sustancia psicoactiva, el problema no es el cannabis, el problema no es el odio, el problema es el pecado. Y el pecado no hay psicólogo, ni sociólogo, ni nada que lo pueda quitar. Solo hay uno, se llama Jesucristo, que cambia los corazones. Bendito Jesús que llegó en nuestra vida. Hay gente conmigo en esta mañana que no podíamos solo, pero llegó Jesucristo y nos soltó las cadenas. Y eso fue la profecía.
de Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor. Me ha aprobado y me ha enviado. Y la unción vino a predicar buenas nuevas a los abatidos. Hay gente abatida hoy. El pecado es el causante que la gente vaya a un puente y se tire. El pecado es el causante que alguien se guinde de un árbol. El pecado es el causante de la miseria de la raza humana que no tiene a Dios. Por eso la iglesia es otra cosa. Tu mujer no sabe lo que hace. De pronto no lo sé yo, pero en esta mañana te tiene Dios aquí para decirte que si sigues en el pecado te va a acabar a ti, no solo a ti, a tu esposa, a tus hijos, a tu hogar y todo lo que tienes, porque el pecado hace esta mentira pajaya. El pecado apropistima la paz. El pecado destruye, acaba, mata, pero Jesús da vida y restaura al hombre pecador. Yo siento aquí la gloria. Pero esta iglesia ha sido lavada. David Carpio. Iglesia, oye Nelson Altamar, esta iglesia fue lavada. Y el pecado nada tiene en nosotros. Somos propiedad del que nos compró. Jóvenes, el pecado no tiene nada en ti. Jesús te redimió, caballero. Tenemos un vestido nuevo. Por eso dice Pedro que el que ha sido lavado y vuelve al pecado es como el perro que vomitando vuelve y se come el vómito. Por eso dice Pedro que el que ha sido sacado del pecado y vuelve es como el chancho o el cerdo que lo lavan pero se va al fango. Nosotros hemos sido lavados. Ni siquiera nosotros mismos nos lavamos. Porque dice la Biblia, aunque te lavares con lejía. ¿Y qué es la lejía? Aunque usares jabón, lo único que arrancó de nosotros cuando Él abrió sus brazos en el Calvario. Por eso dice Pablo, estando muertos en delitos y pecados, Él nos rescató de vuestra vana manera de vivir. El pecado es el causante que la gente hoy vive en fornicación y adulterio. Escuchaba un reporte de una mujer de esas que vende su cuerpo en Cartagena. Le decía el que le entrevistaba
¿Qué es lo peor que a usted le ha pasado con un hombre? Y ella dijo: que me haya transmitido el VIH-Sida. ¿Y qué es lo más malo que usted ha hecho? Y dijo: que he infectado más de 200. Pero el hombre en el pecado está ciego y no ve el problema. Y la joven se enamora del muchacho bonito, pero no sabe si él tiene SIDA. Y el hombre se enamora de la mujer bonita porque la ve bonita, pero cuando le va a dar VIH a un cristiano fiel, dígame, solo que vaya a un hospital y en un mal procedimiento con algo que haya manipulado a alguien, lo inyecten a él, porque se transmite por saliva, por transmisión sexual y por sangre. El pecado es el causante que haya brujos y malos para hacer daño a la gente. Pero hay un Dios en esta mañana perdonador. Póngase de pie. Consérvate puro. Consérvate limpio. Si tú eres casado, yo no sé ni por qué digo esto, pero si tú eres casado y tienes prácticas sexuales con alguien que no es tu esposa, cuando vengas a convivir con ella, la estás poniendo en riesgo. ¡Ah! No hagas eso. Yo no sé a quién el Espíritu Santo en esta mañana le está hablando. No hagas eso. No solo pones en riesgo tu vida, sino la vida de tu esposa inocente. Ella no puede cargar tus actos inmorales. Es Jesús el amigo de mi alma, redimido. En el pecado cometimos errores, pero ya no pertenecemos al pecado, hermana Beatriz. Hermanita, somos de Cristo. Donde yo anduve, Profe Jaraba, ya no somos de allá. Calella, tú no perteneces a ese mundo. No somos esclavos del pecado, Joel. No somos esclavos para que le obedezcamos de nuevo, Jorge Eusa. todas las cargas que Hemos sido libertados, Fabián. Ya no eres del pecado, eres de Cristo. Hay una iglesia en esta mañana que no es del pecado, ni del diablo, ni de las tinieblas. Es de Jesús, es de la luz. me amará. Que el Espíritu Santo caiga en esta iglesia en esta mañana. Que alaben hoy los santos con toda el alma. ¿Será que hay un aplauso grande? Canto de mi alabanza para el Cordero Santo que a mí me amará. Canto de mi alabanza, que alaben hoy los santos con toda el alma. Yo quiero que oremos. Yo quiero conservarme limpio, puro, santo, sin mancha y sin arruga. ¿Cuántos esperamos al Señor? Por eso dice la Biblia en Apocalipsis: el que es santo, santifíquese todavía.
El que es puro, purifíquese todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Y dice Pablo que él compró una iglesia y la lavó con su propia sangre. Una iglesia propia de él, de buenas obras, santa, que un día él mismo se presentará y dirá: esta es la iglesia en Mariangola que yo compré. Él mismo, como si se viera en un espejo: esta es mi iglesia. Esta es la mía. Oye, yo quisiera que la iglesia en esta mañana corriera de cabeza al altar y le dijera: te amo, te serviré, me guardaré, viviré para ti. Venga hablando en lengua, venga recibiendo sanidad, viendo basta, patita, venga siendo libre. Él te lavó. Él te lavó. Él te lavó. No te dejes ensuciar del pecado. Él te lavó. Canto de ¿Qué más va a venir? alabanza para el Cordero Santo que a mí me amara. Ven, hermano, que vamos a orar en esta mañana. De mi alabanza, Álvaro, ven con tu esposa. Ven. Vengan los hermanos, ven. Vean, este mensaje es para la iglesia. Porque Dios la ama y la cuida y la sustenta. Esta iglesia Él la compró, pero Él la cuida y la sustenta. Él es el que la lleva en sus manos. Tú eres de Él. ¿Quién me ayudará? Tú le perteneces. Mi corazón tiene un canto que sube al cielo en alabanza. No es solo fruto del labio, desde muy dentro canta mi alma. ¿Dónde están los jóvenes? Vengan, los que están ahí atrás. Venga, Juan Manuel y el otro. Venga, los niños. Venga, los adolescentes. La iglesia somos todos. Niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, adultos. ¿Y sabe qué? Le tengo una noticia en esta mañana. Si alguien ha fallado, aquí está la sangre de Jesús que limpia. Canto de mi alabanza, la alaben hoy los santos con todo el alma. Escuche. Primera de Juan 2. Usted que está de rodillas, escuche. Primera de Juan 2, 1. Estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, el diablo no te puede acusar hoy si ha fallado. Porque tú no estás solo, tienes un abogado. Si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solo de los nuestros, sino los de todo el mundo.
Si en esta mañana que hay alguien que el diablo lo trae acusándolo, lo trae acusando y no lo deja levantar la frente, en esta mañana el abogado que tú tienes va a salir a tu defensa y le va a decir al diablo: